Hola, bienvenidos a un nuevo vídeo de La Cabeza de Eva. Hoy vamos a hablar de la insatisfacción. La insatisfacción es algo que todo el mundo experimenta en algún momento de su vida y que prácticamente todas las personas, si se paran a pensarlo, han sentido en alguna ocasión. La insatisfacción es ese sentimiento que se experimenta cuando una situación o algo no cumple nuestras expectativas. El problema con la insatisfacción y las personas con altas capacidades es que nosotros tenemos unas características propias que nos hacen más proclives a sentir insatisfacción y sobre todo, como la sentimos, vamos a decir, desde siempre, en muchas ocasiones no somos conscientes de que tenemos esto dentro de nosotros y esto que está dentro de nosotros empieza a erosionar otras cosas y a recorrer todas las estructuras y a crearnos problemas de los que muchas veces no somos realmente conscientes. La insatisfacción puede referirse únicamente a un área concreta de nuestra vida, al trabajo, a las relaciones, a nuestra vida social, a los estudios, pero hay un momento en que la insatisfacción puede convertirse en algo que lo abarca todo, más bien una gran emoción de estas que yo os digo a veces que es como un cajón desastre, que empiezan a expandirse por todo y cubrirlo todo. Las características que nos son propias, como la autoexigencia, una visión muy crítica de las cosas, un centrarse muchas veces más en lo negativo que en lo positivo, esa cierta visión de túnel que nos lleva a, si hay 10 cosas buenas y una mala, a objetivarnos en la mala porque somos muy perfeccionistas y tenemos este perfeccionismo casi castrante e incapacitante que nos impide a veces avanzar. Todas estas características, unido en ocasiones a una baja autoestima, puede hacer que la insatisfacción anide más en nosotros. Si os dais cuenta, si hay algo o nos presentan un plato de comida y nos centramos en el aspecto que tiene, en el color, en esto, en aquello, y empezamos a ver lo que le falta y con lo que podría haber mejorado, en lugar de centrarnos en si sabe bien o con qué intención nos lo han puesto, porque a lo mejor nos lo han puesto con toda la ilusión del mundo, si hacemos todas esas cosas en lugar de centrarnos en el sabor del plato, probablemente eso nos lleve a la insatisfacción. Es decir, que hay una serie de características que nos hacen más proclives a sentirla, porque si os dais cuenta, la insatisfacción no tiene que ver tanto con nosotros, que sí con nuestras características, pero que en este caso se refiere de nosotros hacia afuera, lo que, por así decirlo, nos decepciona de lo que hay fuera de nosotros. Y claro, aquí si lo pensáis, y pensáis en vuestra vida desde que sois pequeños, os daréis cuenta que ha habido mucho de este choque y mucha de esta decepción. ¿Por qué? Porque claro, pensando en ello, una persona que es inteligente, que brilla, que es carismática, pero que también es sensible, que tiene unos conceptos de las cosas que son importantes en la vida, como la justicia, como la moral, como ciertos elementos que son bloques y que constituyen cosas importantes en la sociedad, pues una persona que tiene muy claro todo eso y que tiene muy claros esas definiciones y esos límites y que los tiene muy interiorizados, muy pronto empieza a chocar con el concepto de los otros de esas cosas, porque para los demás esas cosas son o se viven con menos intensidad o son líneas menos marcadas. Para ellos son líneas que están en la arena y a veces están más difusas. Dabrowski decía que estas características son las que llevan a las personas con alta inteligencia a sentir esa tristeza o ese cierto pesimismo que muchas veces les embarga. Al final, todo eso lo que nos lleva es a la insatisfacción, a ese sentir, esa diferencia que ya hemos comentado en otros vídeos, que hemos comentado en el vídeo del alto sentido de la justicia, que hemos comentado también
cuando hablábamos de esa sensación muchas veces de soledad, o incluso cuando a veces todas esas diferencias y todas esas cosas que nos van generando todas estas sensaciones internas nos llevan incluso a descarrilar. Pero hoy nos vamos a centrar exclusivamente en la insatisfacción, porque al final, aunque es muy claro el concepto de lo que es, si os dais cuenta se va filtrando desde diferentes lugares, ¿no? Es como cuando el agua va permeando en la tierra y al final acaba formando un lago subterráneo que ha venido de muchos sitios. Y al final esa frustración puede convertirse en esa tristeza, pero también puede convertirse en ira, puede convertirse en ocasiones en esa sensación de impotencia, en esa sensación de haga lo que haga, no voy a cambiar o nada va a cambiar, o en esa sensación que a veces tenemos de desconexión con los demás y de no me entienden, y esa sensación de que solito estoy en el mundo porque no conecto con nadie. Las personas con una alta inteligencia son incapaces únicamente de centrarse solo en comer, vivir, reproducirse, dormir y mirar Instagram. Es imposible. Una persona con una alta inteligencia siempre está preocupada por algo, porque ve otras cosas. Y cuando ves algo, eres incapaz de no verlo. Y ahí surgen los choques. Yo siempre recuerdo cuando en mi colegio se tocaba el tema del nazismo, por ejemplo, y a mí siempre me dejaba perpleja lo poco que impactaba este tema en los demás. No es que se lo tomaran de una manera liviana, no es que no vieran la dimensión que tenía, pero no les preocupaba con la misma intensidad que a mí, porque yo necesitaba saber más, yo necesitaba entenderlo plenamente, entender plenamente qué había en esas cabezas para saber cómo prevenirlo y para entender cómo tanta maldad podía ser compartida, y para entender cómo había podido ocurrir todo eso y que todo el mundo se hubiera quedado impasible durante un tiempo. Porque necesitaba entenderlo, porque necesitaba prevenirlo, porque necesitaba saber, no me podía quedar simplemente con este señor hizo esto y los demás lo otro. Y a mí me asombraba cómo al resto de mis compañeros no les ocurría lo mismo. Ese exceso de sensibilidad, de visión y de intensidad por mi parte me hacía sentirme diferente a los demás y me hacía sentirme sola. Pero al final, si os dais cuenta, es un problema de ajuste. Cuando entiendes que tú eres así, que los demás son de otra manera y que ni ellos tienen la culpa ni tú tienes la culpa, puedes empezar a disfrutar de esas características que tú tienes. Es decir, en lugar de pensar que son cosas negativas o cosas que te diferencian de los demás, puedes darle una vuelta y pensar, bueno, yo soy así y es genial que lo sea porque personas como yo son las que un buen día cambian cosas. Entonces, es verdad que hay momentos que se hace duro esa sensación de no compartir o de ser diferente, pero hay que hacer el ejercicio de ser consciente de lo que te está ocurriendo, porque yo siempre os digo que la clave de todo está en ser conscientes de cómo somos y de lo que nos ocurre, porque entonces, aunque querer controlar todo es una utopía, sí que es verdad que cuando eres consciente de ello, eres capaz de mejorarlo y eres capaz de utilizarlo a tu favor. Entonces yo no os voy a decir que la insatisfacción sea una oportunidad, porque a mí estas frases de que las cosas malas son oportunidades me molestan tanto como estos carteles sobre la alegría y la felicidad que son tan absurdos. Pero sí que me gusta pensar en la insatisfacción como un punto de partida, como un sitio desde el cual cuando llego y me doy cuenta que estoy en él, puedo utilizarlo para, como en una cama elástica, potenciarme y salir hacia arriba y hacer otra cosa. La insatisfacción, como os digo, es algo que se va filtrando y que llega de muchas partes, porque os digo que sale de esos choques, de esos primeros choques. También podemos pensar en la infancia, ¿no? Cuando a ti te están diciendo la importancia entre la verdad y la mentira y de repente te encuentras con alguien al que quieres que miente. Y no lo entiendes porque dices, pero vamos a ver, eso es una mentira, ¿cómo puede ser útil? ¿Cómo puede ser práctico? ¿Cómo la gente dobla las cosas a su voluntad de esa manera, ¿no? Y esos choques te van haciendo ver como los agujeros, como los hoyos, como
como los rotos que hay en la pared, ¿no? Es como si hasta entonces tuvieras el mundo como un lugar hermoso, bien construido, bien pintado y lleno de cosas bonitas, y de repente se te cayera la venda y empezases a ver las suciedades, los grises, los claros oscuros, las telarañas, y lleva mucho tiempo aprender a, no voy a decir a disfrutar de las telarañas, pero sí a ver que las arañas te libran de las moscas y de los mosquitos, y que tienen su función, y que a veces los grises lo que hacen es resaltar los blancos, y te lleva mucho tiempo entender eso, y hay que hacer un ejercicio mental para hacerlo, no sale solo, y hay que distinguir el universo de lo que nos está ocurriendo para darse cuenta de ello. Yo os voy a ofrecer 5 consejos que a mí me han servido mucho para salir de este estado que, como os digo, todo el mundo siente insatisfacción, pero el problema es cuando la insatisfacción se cronifica y es una situación general que nos incapacita y que nos desmotiva y que nos deja en un lugar en el que, como yo no voy a poder arreglar todos los males del mundo, como el mundo no funciona, como esto, como aquello, entonces no hago nada y no me muevo. Entonces, para salir de esa insatisfacción incapacitante, yo os voy a ofrecer 5 consejos que a mí me han servido de mucho y que, como siempre, implican reflexión y trabajo por vuestra parte, porque siempre lo digo y no me canso de repetirlo, que estos vídeos, esto no es un púlpito y yo no estoy soltando un rollo, ni es una lección magistral, ni necesito que todo el mundo esté de acuerdo con lo que yo digo. Es una invitación a la reflexión, es aquello que yo he vivido, que he aprendido, que me ha servido, que he utilizado y que realmente he visto que funciona, y os lo ofrezco para que vosotros reflexionéis sobre lo que os ocurre a vosotros y utilicéis lo que os sirva y dejéis lo que no, pero que encontréis a lo mejor vuestras propias herramientas después de ese proceso de reflexión, que al final es lo más importante. Los 5 consejos serían, en primer lugar, ver de dónde viene esa insatisfacción, porque no siempre viene del mismo sitio, no siempre es por las mismas cosas. Y luego ver qué parte de responsabilidad tengo yo en esa insatisfacción. A lo mejor estoy mal en mi trabajo, a lo mejor una parte es responsabilidad mía, a lo mejor otra parte no. A lo mejor hay una parte en la que puedo actuar y mejorar, a lo mejor no. Si no es así, a lo mejor puedo cambiar de trabajo, puedo buscar otro y puedo encontrar una solución. Es decir, un análisis. Y luego, también en esta fase de reflexión, inteligencia emocional, por favor. Es decir, si hay algo que nos genera frustración, pero que es inmutable, no seamos tan estúpidos como para pelearnos con ello. Porque eso es la inteligencia emocional. De nada nos sirve tener un 150 de inteligencia y luego ser unos torpes emocionales. Si toda mi familia tiene los ojos azules y a mí me han salido marrones, yo no me puedo pasar toda la vida desperdiciando energía, quejándome a los dioses, a la madre genética y a todo lo que me rodea por no tener los ojos azules. Lo que tendré que será aprender a vivir con mis ojos, aceptar el color que tienen y luego puedo encontrar soluciones. Puedo decidir que quiero ponerme unas lentillas, puedo decidir que me gusta maquillarlos de determinada manera para que luzcan, puedo ver las ventajas que tienen y si son bonitos o no lo son. Pero primero tengo que aceptar. Y ojo, aceptar no es ni rendirse, ni perder la dignidad, ni perder la libertad, ni doblegarse. No, aceptar en muchos casos es ser muy, muy, muy inteligente. Porque desde la aceptación se pueden construir cosas y se pueden encontrar soluciones. Ahora, peleándote con una pared no se puede conseguir nada. En segundo lugar, es muy importante cambiar el foco de la visión. Es muy importante, para no vivir frustrado, dejar de mirar hacia afuera y mirar hacia adentro. Con mirar hacia afuera me refiero mirar hacia lo que el otro espera de mí, hacia lo que yo a veces espero del otro. No, voy a centrarme en mí, voy a centrarme en mis posibilidades, en mis capacidades, en lo que a mí me gusta, en lo que yo quiero. Y entonces así, con esa mirada más interna que externa, será más fácil que no me frustre con las cosas. También dentro de esto entra una tercera cosa, no compararse con los demás, ni comparar mis logros ni mis cosas con las de los demás, porque yo tengo que ver de dónde vengo yo y cuál ha sido mi recorrido. Es decir, si a mí me ha costado mucho terminar una carrera por una serie de características, yo no me puedo comparar al que tiene 3, porque el que tiene 3 yo no digo que no le haya costado hacerlas, a nadie le regala una carrera universitaria,
pero a lo mejor su recorrido ha sido tan diferente que a él le ha costado esfuerzo y estudio, pero no le ha costado sudor y sangre y no le ha costado superar otras cosas. Entonces al final no es que la mía tenga más mérito que la suya, pero la mía debería tener mérito para mí y yo debería otorgárselo. Y lo que no puedo hacer es no darle nunca mérito a lo que yo tengo y siempre ver con mérito lo de los demás y no otorgarme nunca a mí medallas y siempre darles medallas a los demás. Entonces es muy importante este cambio de foco, el cambio de foco hacia el interno y el no compararme con los otros. Y el darme cuenta de las cosas que tengo y el darme cuenta de cuál ha sido mi recorrido, de cuál ha sido mi camino, de cuál ha sido mi esfuerzo, de qué cosas he logrado yo respecto a lo que yo quería, qué cosas he obtenido y cuál ha sido la dificultad para mí de obtenerlas. Porque entonces cuando hago eso y lo valoro ya no va a ser tan fácil que me frustre solo porque otra persona tenga algo más. Porque además os voy a decir, cuando uno se compara con lo de fuera y cuando uno siempre está mirando lo de fuera y lo está mirando de una manera poco homogénea, porque tú estás comparándote a ti con otro. Y claro, desde el punto de vista de la lógica no tiene sentido porque como sabéis cada persona es única. Todos somos diferentes y todos somos únicos y nuestras circunstancias son únicas. Entonces, compararme a otro es absurdo, porque no somos homogéneos, no somos cantidades homogéneas, no somos comparables. Por tanto, como no somos comparables, comparar lo que él tiene con lo que tengo yo es absurdo. Y porque además siempre voy a encontrar a alguien, si miro con ojos negativo, siempre voy a encontrar a alguien mejor. Es decir, si a mí me gustan los rizos, siempre voy a encontrar a alguien con más rizos. Si a mí me gusta el pelo liso, siempre va a haber alguien con el pelo más liso. Si yo quiero ser alta, siempre va a haber alguien más alto. Entonces, la comparación es en sí misma un absurdo y es en sí misma como querer fustigarte o darte con un látigo, ¿no? Es un ejercicio de autocastigo que no sirve para nada. Lo que sirve es la admiración. Lo que sirve es ver qué características positivas tiene otra persona, qué cualidades admiro yo en otra persona, qué cosas querría yo tener de esa persona porque me inspiran. Eso sí sirve. ¿Qué me inspira a mí de esa persona y qué puedo yo intentar aprender de lo que él hace para aplicarlo en mi vida y mejorar? Pero no compararme negativamente y decir, oh, fíjate, lo que ha conseguido yo nunca y yo siempre y yo... ¿Entendéis? Eso no sirve. Entonces, como os digo, hemos recorrido ya 3, que serían esa reflexión interior de saber de dónde viene mi insatisfacción y cómo atajarla y aceptar aquello que no puedo cambiar. La segunda sería ese cambio hacia la mirada interior y hacia esa benevolencia conmigo mismo, hacia ver dónde estoy. Luego, no compararme con los demás. También es muy importante pensar en el ser y no en el tener. ¿Qué soy? ¿Cómo soy como persona? ¿Cuáles son mis valores? ¿Qué he conseguido? ¿En qué creo? ¿Vivo de acuerdo a mis valores? ¿Vivo de acuerdo a lo que yo quería? Esa persona que yo imaginaba que iba a ser de pequeño cuando el mundo era diferente, ese mundo de la infancia donde tú te sueñas a ti mismo y te proyectas de una manera, ¿eres esa persona? Cuando tú te acuestas por la noche, ¿estás en calma? ¿Te sientes bien contigo mismo? Porque eso, el ser, es mucho más importante que el tener. Y cuando tú estás de acuerdo, cuando estás en armonía con lo que eres, entonces es muchísimo más fácil no frustrarte y no vivir insatisfecho. Porque la satisfacción proviene de las pequeñas cosas. Y ya que he mencionado la frustración, tengo un vídeo sobre la tolerancia a la frustración. Es muy importante también aprender a frustrarse y aprender a que en la vida hay cosas que van mal, que en la vida hay cosas que salen mal, que en la vida no siempre ganan los buenos, que en la vida pasan cosas que no podemos controlar, que suceden cosas malas y que hay que aceptarlo y aprender a vivir con ello y gestionar eso. Y no vivir en la utopía o como eso no me ha gustado y no lo he querido aceptar, entonces aquí me quedo y me hago bola. No, es importante aprender a frustrarse y, como os decía antes, aceptar aquello que no puedo cambiar y seguir adelante. Y esto que os menciono, centrarse en el ser y no en el tener. Porque vivimos en un mundo muy... Algunos han dado en llamarlo líquido, ¿no? Y es todo tan inmediato, tan de tener, tan poco profundo, que a veces nos comparamos con el tener y no con el ser, y entonces no valoramos lo que somos, y lo que somos es tan importante, y es de lo que somos de lo que sale la paz y la serenidad y la ecuanimidad. Y en último lugar,
una vez que has hecho todo esto, una vez que sabes de dónde viene, una vez que has hecho el recorrido de reequilibrarte, entonces mira a ver qué puedes cambiar. ¿Cómo puedes cambiar las cosas? ¿Qué objetivo te puedes poner que te haga sentir mejor? ¿Qué objetivo te puedes poner que te lleve al sitio donde quieres estar? ¿Qué objetivo te puedes marcar que te vaya a hacer recorrer ese camino desde la insatisfacción hacia la satisfacción? ¿Y qué metas te puedes poner? Porque cuando las logres y cuando las vayas logrando, te vas a ir sintiendo mejor. Y en último lugar, y como reflexión final, me gustaría deciros que tenéis que daros cuenta que a todos nos educan en la insatisfacción, a todos nos educan para ser personas insatisfechas, porque desde siempre el mundo en el que vivimos siempre nos está recordando lo que no tenemos en lugar de lo que tenemos. Y siempre nos están diciendo lo que tenemos que tener en lugar de lo que tenemos que ser. Tenemos que sacar sobresalientes, tenemos que tener una carrera universitaria, tenemos que hacer esto, tenemos que ser buenos en lo otro, ay, es que este toca mejor la guitarra, es que el otro canta mejor, ay, es que mira, este niño ganó tal concurso televisivo, el otro está en MasterChef, el otro está no sé dónde. Al final siempre nos están recordando que no somos suficiente, que no podemos estar satisfechos. Y a veces nos sentimos satisfechos con cosas muy pequeñas, pero creemos que no tenemos derecho a estarlo porque no tenemos otras. Pero sí tenemos derecho a estarlo. Tenemos derecho a estar satisfechos en ese momento de paz en el que nos sentimos bien y tenemos derecho a sentirnos satisfechos ahí. Y no tenemos por qué pensar, ay, no me puedo sentir satisfecho porque no tengo esto, no tengo lo otro, no tengo un coche, no tengo un yate, no tengo... No, si estás satisfecho y tienes derecho a estarlo. Si te dan un saco con 50 monedas, no pienses que si te dieran 50 más, entonces tendrías 100. O si te dan 49, no pienses que te falta una para la 50, ¿no? Y tengo 49, ¿qué puedo hacer con 49? No tengamos siempre esta visión de que siempre nos falta algo y de que no estamos completos, porque en realidad estamos completos y dentro de nosotros hay mucha capacidad de estar satisfechos con cosas muy pequeñas, pero todo lo que nos rodea nos lleva a pensar que no. Y esta es una reflexión final que sí que me gustaría dejaros también para que penséis en ella y para que os deis cuenta que en realidad muchas veces estáis más satisfechos de lo que pensáis, lo que pasa que estáis con el ángulo de visión, con la cámara enfocada en otro lugar y estáis pensando que no estáis satisfechos cuando en realidad estáis muchas veces más de lo que creéis. Entonces, cambiad ese ángulo, mirad hacia adentro y mirad hacia ese lugar que hay dentro de vosotros y más hacia ese ser que hacia ese tener y a lo mejor descubrís cosas muy interesantes. Gracias por escucharme, gracias por estar ahí una semana más, gracias por vuestros likes, por vuestros emails y por todo y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!